Ejercicios de proporción compuesta. La proporción compuesta está asociada a la proporción directa y la inversa, que pueden producirse al mismo tiempo o simplemente se producen dos inversas o dos directas. Lo importante es siempre dejar nuestra incógnita, porque vamos a tener tres variables, dejarlo en el centro. Me explico. En su emprendimiento, el personal del taller trabajó 8 horas diarias durante 5 días para realizar 1000 piezas. Ahora, el producto ha tenido aceptación, por ello le están solicitando que elaboren 3000 piezas en el menor tiempo posible. ¿Cuántos días tardarán en confeccionar las 3000 piezas trabajando las 10 horas diarias? Entonces, lo que vamos a hacer, siempre, independientemente de cómo se nos plantee el problema, tenemos que dejar nuestra incógnita en el centro. Entonces vamos a partir con horas, que tenemos 8 y 10. Tenemos los días, que tenemos 5 y X, y tenemos las piezas, que tenemos 1000 y 3000. Entonces aquí lo que tenemos que hacer son dos proporciones. Uno entre las horas y los días, y otro entre los días y las piezas, donde vamos a tener nuestra primera parte de la ecuación y nuestra segunda parte de la ecuación. Entonces, si aumentan las horas de trabajo, deben de disminuir la cantidad de días. Por lo tanto, esta proporción es inversa. Por otro lado, si aumenta la cantidad de piezas, tiene que aumentar la cantidad de días. Por lo tanto, aquí la proporción es directa. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cuando la proporción es inversa, se multiplica hacia el lado. Pero cuando la proporción es directa, se multiplica cruzado. Entonces, nuestra primera ecuación me quedaría 8 horas por 5 días por 3000 piezas. Y eso tiene que ser equivalente a las 10 horas por 5 días por 1000 piezas. X días por 1000 piezas. Entonces, eliminamos las horas y eliminamos las piezas. Y obtenemos que tenemos solo días. Al multiplicar, 8 por 5 me da 40 y 40 por 3000 me da 120. 120.000 días. Y eso equivale a 10 por 1000, que me da 10.000. Por lo tanto, aquí tengo 3 ceros, tengo 4 ceros y aquí tengo 4 ceros, los cuales voy a eliminar. Y obtengo que X es simplemente 12 días. Por lo tanto, me voy a demorar 12 días en confeccionar esas 3000 piezas. Siempre es importante dejar en el centro la incógnita e ir evaluando de esta manera. Independientemente de que la X quede aquí o acá, siempre trabajémoslos de esta forma y después los arreglamos en una especie de tabla. Veamos otro ejemplo. Dice, está partiendo con una pequeña empresa en su garage y dice que 4 operarios que producen en 10 días 320 piezas. Le consultan por su capacidad de producción, en especial si aumenta la planta a 10 operarios durante 16 días. Por lo tanto, ¿cuántas piezas logrará producir? Acá logramos generar el enunciado. Ahora tenemos que ordenarlo. Por lo tanto, vamos a colocar los operarios, que son 4 y 10, las piezas,
que son 320 y x, y los días, que son 10 y 16. Tenemos nuestra primera ecuación y nuestra segunda ecuación. Veamos nuestra proporción entre operarios y piezas y luego las piezas y los días. Si aumenta la cantidad de operarios, tiene que aumentar la cantidad de piezas. Por lo tanto, esta proporción es directa. Por otro lado, si aumenta la cantidad de días, también tiene que aumentar la cantidad de piezas. Entonces, esta proporción también es directa. Entonces, les habíamos comentado que cuando la proporción es directa, es cruzado. Entonces, esto baja, esto sube. Esto sube y esto baja. Por lo tanto, la primera ecuación me queda 4 operarios por x piezas por 10 días. Y eso tiene que ser equivalente a 10 operarios por 320 piezas por 16 días. Los operarios se anulan, los días se anulan y me quedan simplemente piezas. Entonces voy a tener 4 por 10 me da 40. Entonces voy a tener 10 por 320 por 16. Y eso me queda 51.200 piezas. Entonces, si las piezas las divido por 40, voy a obtener que se fabricaron 1.280 piezas esos 16 días en función a esos 10 operarios. Aquí tenemos ambas proporciones directas. En el anterior ambas eran diferentes, una inversa y la otra directa. Veamos ahora nuestro último problema. Dice, un arquitecto está intentando acabar cuanto antes un laboratorio de investigación. Para ello contrata 30 trabajadores los cuales, según sus cálculos, si trabajan 8 horas diarias, tardarían 30 días en terminar parte del laboratorio. Pero se requiere terminar en 20 días el trabajo, así que se decide contratar a 5 empleados más dice 5 empleados más de los que ya tenían pensado, 35. Entonces me dicen en cuántas horas esto se acaba. Entonces tenemos los trabajadores, que son 30 y 35, tenemos las horas, 8 y x, y tenemos los días. Entonces hagamos las proporciones para esta expresión y luego para esta otra. Si aumenta la cantidad de trabajadores, debiese aumentar la cantidad de horas. Por lo tanto, esto debiese ser una proporción directa. Por otra parte, se disminuye la cantidad de días, debiesen aumentar la cantidad de horas. Por lo tanto, esto es una inversa. Ahora, tengo la duda si en esta parte realmente es directa. Porque en realidad, si me pongo a pensar bien, si aumenta la cantidad de trabajadores, debiesen de disminuir la cantidad de horas. Por lo tanto, también debiese ser inversa. A ver, veamos qué nos resulta.
Como son inversas, van hacia el costado. Entonces me debiese dar 30 trabajadores por 8 horas por 30 días. Y eso debería ser equivalente a 35 trabajadores en X horas por 20 días. Se me van los trabajadores y los días y me quedan 30 por 8 por 30, que me dan 7.200. Y por otro lado, 35 por 20 me dan 700. Entonces, si aplico la expresión, debería ser que X son 10,28,285, que se puede aproximar a 29 horas. Y así se confirma la respuesta que nos dan en el enunciado. Claro, porque si tengo más trabajadores, debería demorarme menos en tener la cantidad si no tomo en cuenta los días. Por eso ambas son inversas. Ahí está. Entonces, este tipo de problemas es bastante fácil equivocarse. Entonces, siempre tienen que tratar de definir. Si aumenta algo, quiere decir que el otro debiese disminuir. Si algo aumenta y el otro también aumenta, es directa. Nos vemos en una próxima oportunidad.